Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas Hola, tardes. ¿Qué tal? Yo soy la doctora Fátima Otazu, soy egresada de la FACISA UNE, soy neumóloga, hice mi especialidad en el INERAM y hoy quiero darle las clases de asma bronquial. Antes que nada, quiero agradecer al doctor Derlis em, por invitarme, ¿verdad? A dar una clase a una a tan prestigiosa casa de estudio, ¿verdad? Que es nuestra facultad querida, que es la FACISA UNE. Bueno, entonces vamos a empezar hoy con lo que es el asma bronquial. Voy a minimizar este. Bueno, el asma bronquial, como sabemos, este tengo que grabar, ¿verdad? Voy a Ya está poner, grabado, ya creo que se encarga la facultad de grabar. bueno, está bien. Bueno, entonces vamos a dar hoy lo que es el asma bronquial. Como bien sabemos, el asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas, ¿verdad? Es una enfermedad crónica, ¿verdad? Que se caracteriza por presentar una obstrucción bronquial, ¿verdad? Que es reversible con los broncodilatadores. Tiene una hiperreactividad bronquial, ¿verdad? Se caracteriza por una inflamación y su cronicidad, ¿está bien? Entonces, como dijimos, ¿verdad? Entonces, una enfermedad inflamatoria crónica, ¿verdad? Tiene una hiperreactividad bronquial, tiene limitación variable al flujo aéreo. ¿Qué significa eso? Que podemos constatar a través de una espirometría la obstrucción, ¿verdad? Y con la prueba broncodilatadora podemos ver que esa prueba tiene positividad a los broncodilatadores, tiene episodios recurrentes de sibilancias, disnea, opresión torácica y tos. O sea que el paciente puede estar en algún momento de su vida, puede estar asintomática y otras veces puede estar con síntomas, o sea, con crisis de asma, ¿verdad? También existe una interacción entre la genética, la exposición ambiental y otros factores intrínsecos. ¿Cuáles son los mecanismos, ¿verdad? Que desencadenan, por ejemplo, una crisis o una exacerbación de asma, ¿verdad? Los más principales son los agentes, o sea, los gatillantes, los alérgenos, ¿verdad? También puede estar inducida al ejercicio, puede ser debida al aire frío, el famoso, que viene tu paciente, te dice, ¿será que puedo tomar un té frío? ¿O será que puedo tomar un helado, verdad? Eso sí, eso en teoría es verdad, ¿verdad? Porque el aire frío puede hacer vasoconstricción, o sea, puede hacer broncoconstricción, ¿verdad? Y eso puede generar una exacerbación de asma, ¿verdad? También están las partículas, ¿verdad? Los animales, pueden ser los hongos. Hay pacientes, por ejemplo, que acuden mucho a consultorio en primavera debido al polen o pacientes que van más frecuente, por ejemplo, en el invierno por el cambio de clima, ¿verdad? Entonces, todos estos exacerbantes que hacen empiezan entonces em, a presentar síntomas a nivel del bronquio. ¿Y qué pasa? Entonces hay una inflamación en la mucosa, ¿verdad? Esa inflamación puede presentar un edema a partir del epitelio y eso hace que contraiga, ¿verdad? Los músculos bronquiales. También hay una hipersecreción de moco y eso genera la obstrucción. Entonces, en ese momento se cierran los bronquios, ¿verdad? Y al paso del aire eso forma lo que son las sibilancias. Entonces, de esa manera, por esa manera, tenemos a ese nivel una inflamación, una bronquitis eosinofílica. Podemos encontrar también en secreción en el esputo de los pacientes asmáticos, eosinofilia, ¿verdad? Porque a los pacientes que tienen característica de atopía, ¿verdad? Entonces, en esos casos podemos encontrar también eosinófilo en esputo y también en sangre. La situación del asma
actualmente, ¿verdad? La OMS calcula que en la actualidad hay 235 millones de pacientes con asma a nivel mundial, ¿verdad? El asma es la enfermedad crónica más frecuente en los niños, ¿verdad? Y en la que es la que por mayor frecuencia da ausentismo escolar, ¿verdad? Por la causa más frecuente actualmente, por el tema de la pandemia, van a escuchar los padres que van a decir, este año mi hijo no tuvo ni una sola vez su crisis de asma o su chillido de pecho. ¿Por qué? Porque esto pueden estar exacerbado por algunas infecciones virales, ¿verdad? Y debido al que no estén en contacto estos niños con otro niño, entonces se corta, ¿verdad? El factor desencadenante en esos casos, ¿verdad? El asma está presente en todos los países independientemente de su grado de desarrollo. Más del 80% de las muertes por asma tienen lugar en países de ingresos bajos y medios bajos. Entonces, la prevalencia, ¿verdad? Es de 5 a 10% a nivel mundial, ¿verdad? A menudo el asma no se diagnostica correctamente ni recibe el tratamiento adecuado, ¿verdad? Creado así una importante carga para los pacientes y para sus familiares, y pudiendo limitar la actividad del paciente durante toda su vida, ¿verdad? Principal causa de ausentismo escolar, como ya había dicho, ¿verdad? Y laboral en el mundo, ¿verdad? Es escasas políticas de salud con cobertura para asma y es difícil acceso a de la medicación. Anteriormente, cuando yo empecé a hacer consultorio, ¿verdad? De neumología, me ponía muy nerviosa que yo le indicaba a mis pacientes su broncodilatador a los pacientes asmáticos y nunca mejoraban, nunca hacían su tratamiento, ¿verdad? Pero llegó un momento en que yo tuve que comprar los broncodilatadores y me di cuenta de que de lo caro que es y de lo dificultoso que es para un paciente poder hacer el tratamiento correcto, por ejemplo, ¿verdad? En el tema este que es difícil acceso a la medicación, ¿verdad? Por eso hay veces que es muy triste también verla a tu paciente que está necesitando, que está, que está ahí con su obstrucción, ¿verdad? Y no puede acceder a una medicación. Pero ahora mismo en el hospital regional hay un programa que da, o sea, que es un programa de pacientes que tienen patologías pulmonares crónicas. Y a esos pacientes se les provee esta medicación, ¿verdad? Entonces, ahora, por ejemplo, ya no hay excusa con eso, ¿verdad? En el tema de difícil acceso a la medicación. En la epidemiología, verdadero problema mundial, ¿verdad? Se estima que 300 millones de individuos están afectados en la actualidad. En el Paraguay se estima que 1 de cada 10 adultos y 2 de cada 10 niños padecen de asma bronquial. La mortalidad de las crisis asmáticas se estima entre un 2 a 4% a nivel global. En nuestro servicio constituye el 38% de las visitas en las urgencias, constituyendo la tercera causa de consulta en la urgencia y varía de acuerdo a los meses, alcanzándose picos entre los meses de julio, agosto y septiembre. Eso se ve más aquí debido al invierno, a la primavera, entonces en esas etapas tenemos más pacientes que acuden por estos síntomas, ¿verdad? Tienen 20 a 30 crisis por día, suelen acudir en las urgencias, ¿verdad? El 20% de internación en la sala corresponde al 6% en UTI, según los datos que tenemos de 2013, y la mortalidad se estima en 4 a 5% en el servicio. La clasificación clínica del asma se clasifica, ¿verdad? En asma intermitente, donde cursa con episodios de disnea, con sibilancias de intensidades variables, ¿verdad? Y pueden ser intercalados con periodos asintomáticos, ¿verdad?
Luego tenemos el asma persistente, ¿verdad? Que se caracteriza por sus síntomas que pueden ser continuos en forma de tos, sibilancias y sensación disneica, ¿verdad? Que son oscilantes y variable de su intensidad. La persistencia se vuelve a clasificar en leve, moderada y severa, ¿verdad? Y el asma atípica es, en algunos pueden ser, o sea, en los alumnos asmáticos, la enfermedad se presenta de forma solamente de una tos persistente, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el diagnóstico de asma atípica debe considerarse sobre todo si la tos acompaña de sibilancias y la exploración de la función ventilatoria, donde muestra una obstrucción bronquial que se puede realizar a través de una espirometría o a través de un pico flujo, ¿verdad? En realidad el gol estándar para hacer el diagnóstico del asma es la espirometría, donde se realiza una prueba pre-broncodilatadora. Si se evidencia una obstrucción, se le realiza la prueba post-broncodilatadora, y si se observa una mejoría mayor a 12% o 200 ml, o sea, y 200 ml, ahí hablamos entonces de asma. Bueno, acá como vimos, ahora las clasificaciones del asma por gravedad y también según la función pulmonar, ¿verdad? Entonces tenemos aquí la intermitente, la persistente leve, moderada y grave. La intermitente es el paciente que tiene síntomas de menos de una vez por semana, tiene exacerbaciones de corta duración, ¿verdad? Y sus síntomas nocturnos no más de 2 veces al mes. La que es persistente leve, eh, el paciente tiene más de una vez por semana, pero menos de una vez al día, ¿verdad? Las exacerbaciones pueden afectar a la actividad y al sueño. Síntomas nocturnos más de 2 veces al mes. La persistente moderada ya son síntomas diarios, ¿verdad? Las exacerbaciones afectan la actividad y al sueño. Los síntomas nocturnos más de una vez a la semana, y ya ellos utilizan diariamente los beta-2 de acción corta, ¿verdad? La persistente grave ya tiene también síntomas diarios, exacerbaciones frecuentes, síntomas nocturnos frecuentes. Una de las características también muy importante del asma es que los pacientes refieren síntomas nocturnos, ¿verdad? Entonces, si viene un paciente, por ejemplo, al consultorio y estamos así en duda, ¿verdad? Si es o no un paciente asmático, el paciente va a referir síntomas nocturnos que pueden hacer despertar al paciente, ¿verdad? Y en esos casos en que existen síntomas frecuentes de síntomas frecuentes nocturnos, eso también es indicador de gravedad del asma, ¿verdad? Y luego se puede clasificar también según la función pulmonar, que se puede medir a través de la espirometría o a través del pico flujo, ¿verdad? El paciente intermitente tiene una función pulmonar óptima, ¿verdad? Que tiene el BFI1 mayor al 80%. La persistente leve tiene su BFI1 o PEF, ¿verdad? Que es mayor o igual también al 80%, prácticamente no hay cambios en la función pulmonar. En esos casos lo que vamos a ver es en la espirometría que va a haber un cambio en el grado de obstrucción. Le vamos a ver si el broncodilatador tiene respuesta positiva o no o sea, a la dilatación de los bronquios. Y las persistentes moderadas, en ese caso ya vamos a percatar en la espirometría un descenso en la función pulmonar entre el 60 o el 80%, y en la grave ya una menos de 60. ¿Está bien? Bueno, también existen fenotipos del asma que es muy importante en el momento que hagamos el diagnóstico de asma para poder así hacer el tratamiento correctamente, ¿verdad?
Los pacientes asmáticos, el asma alérgica, ¿verdad? Son pacientes que se caracterizan más o menos por que ya iniciaron en la niñez, ¿verdad? Y eso vienen arrastrando, ¿verdad? Esos pacientes tienen buena respuesta a los corticoides, ellos son exacerbados por ejemplo, alérgenos al polen, ¿verdad? En esos casos, entonces, van a tener estos pacientes buenas respuestas a los corticoides inhalados, ¿verdad? El asma no alérgica pueden ser pacientes el asma que está, por ejemplo, inducida al ejercicio, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber cuáles son las causas que desencadenan a las crisis del asma para poder hacer bien el tratamiento. El asma de inicio tardío, por ejemplo, en pacientes mayores, ¿verdad? Pacientes adultos, más frecuente en las mujeres, ¿verdad? Esto ocurre más frecuentemente en las mujeres. Y también este fenotipo es muy difícil de sobrellevar. ¿Por qué? Porque en la teoría de las personas sí que no son médicos, ¿verdad? Vos le decís, mira, vos tenés toda la sintomatología del asma, te vamos a hacer el estudio en la espirometría y vemos si sos o no asmático. Y bueno, eso, por ejemplo, es totalmente chocante para una persona adulta. ¿Por qué? Porque para ellos tener asma es haber tenido síntomas ya desde la infancia, ¿verdad? Entonces, eso no es correcto, sino que también en la fase adulta podemos iniciar un cuadro de asma, ¿verdad? El asma está también el asma con limitación fija al flujo aéreo, ¿verdad? Eso ocurre en pacientes, por ejemplo, que nunca fueron tratados y que tienen inflamación constante de las vías respiratorias, ¿verdad? Y eso hace que la limitación sea fija, ¿verdad? Y que no haya casi eh, broncodilatación cuando haga ya el tratamiento. En estos casos, el paciente ya presenta remodelación a nivel de los bronquios, ¿verdad? Y el tratamiento también es mucho más difícil, ¿verdad? Luego está el asma que es relacionada a la obesidad, también eso quiere ocurrir más en la edad adulta. Bueno, ¿y cómo se hace el diagnóstico del asma, verdad? Como todas las otras patologías, ¿verdad? La historia clínica, que es la principal, ¿verdad? Los pacientes van a tener síntomas de tos, sibilancia, opresión torácica, ¿verdad? Y también o sea, esos síntomas más la evidencia de una obstrucción, ¿verdad? Que tiene que ser a través de la espirometría o también puede ser a nivel del flujómetro, perdón, o pico flujo también se le denomina. Entonces tiene que haber una obstrucción y una prueba positiva, ¿verdad? A la prueba broncodilatadora, ¿verdad? Entonces hay que evidenciar datos preferentemente antes de iniciar cualquier tipo de tratamiento y una vez iniciado algún tratamiento, se dificulta aún más el diagnóstico del asma. ¿Por qué? Porque si ustedes ya le están dando el tratamiento al paciente, ¿verdad? Que está con una obstrucción, ¿verdad? Le damos, por ejemplo, un corticoide inhalado, esas vías van a estar ya prácticamente desinflamadas, va a haber menos obstrucción y en el momento que queramos hacerle la espirometría prácticamente, en casos, por ejemplo, que el asma sea leve, la espirometría puede salir normal, ¿verdad? Entonces, antes que nada, antes que hacer ningún tratamiento, necesitamos hacer la espirometría para poder así tener el diagnóstico certero del asma, ¿verdad? Y el asma usualmente se caracteriza entonces por la inflamación crónica y la hiperactividad bronquial, ¿verdad? Pero no son necesariamente suficientes para la confirmación del diagnóstico. También hay que explicar al padre, ¿verdad? Del niño o hay que explicar al paciente, ¿verdad? Que el asma no tiene cura, ¿verdad? Que solamente el tratamiento es de mantenimiento, ¿verdad? Porque lo primero que el paciente te dice cuando le decís que tiene asma es, y cuándo me voy a curar? ¿Cómo me voy a curar? ¿Verdad?
Entonces, hay una etapa, ¿verdad?, donde el niño prácticamente tiene cuadro desde los 2 a 7 años más o menos, ellos tienen cuadro de sibilancia, tos, opresión torácica y se estaciona más o menos en esa etapa pasando los 7 años hasta la edad adulta, ¿verdad? Entonces, en esos casos, por ejemplo, puede venir el padre y te dice, mi hijo tenía asma, pero se curó, ¿verdad? Entonces, no es que se cure, sino que se estaciona y en su fase adulta puede volver a presentar estos síntomas, ¿verdad? Bueno, entonces se hace el diagnóstico a través de la espirometría con prueba broncodilatadora. La espirometría es una prueba de función pulmonar, ¿verdad? Que se puede realizar tanto en fases estables o en las crisis de asma, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a poder interpretar esa espirometría? ¿Verdad? Entonces, en esta línea que podemos ver aquí, ¿verdad? Aquí en la amarilla, eh, es, por ejemplo, y esta azul, ¿verdad? Esta azul es la que el paciente con una función pulmonar normal tiene que soplar, ¿verdad? Esta es el volumen que, o sea, y la línea que él tiene que dibujar en el momento en que sopla, ¿verdad? En el momento que expulsa el aire. Y un paciente que tiene una obstrucción a nivel bronquial va a soplar mucho menos, ¿verdad? Entonces, esta línea amarilla es la que representa eso. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, un paciente que tiene una obstrucción bronquial, ¿verdad? Entonces ahí le hacemos la prueba broncodilatadora. Si esa prueba broncodilatadora vemos mejoría, ¿verdad? Entonces acá podemos ver que vemos mejoría, pero que no llega a la normalidad, ¿verdad? Con la prueba broncodilatadora que se realiza con el salbutamol, ¿verdad? Que tiene que ser 400 microgramos, ¿verdad? Entonces en esos casos se hace la prueba pre-broncodilatadora, se realiza el PAF con salbutamol, 4 disparos que corresponde a 400 microgramos. Se espera 10 a 15 minutos para que haga efecto a nivel bronquial y luego se le realiza la prueba post-broncodilatadora. En esos casos, entonces, si vemos una mejoría, ¿verdad?, de la obstrucción que sea mayor a 12% y 200 ml, ¿verdad? En los valores, ahí hablamos entonces que tiene una respuesta positiva al broncodilatador, entonces quiere decir que el paciente es asmático, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si estábamos en duda en que era un paciente EPOC o si es un paciente asmático, en el paciente que es EPOC no cumplen los criterios de mayor a 12% y 200 ml. Los valores puede tener una respuesta positiva también, ¿verdad? Pero no alcanza a tener esa variabilidad de 12% y mayor a 200 ml. Bueno, también se puede Doctora, utilizar, ¿sí? perdón por interrumpir. En el caso de que sea el asma, pero con limitación del flujo aéreo, ¿también se vería mejoría en la espirometría o no? Se puede ver también mejoría, se puede ver también. Y hay también el otro que es el asma, está asociado, por ejemplo, con el EPOC, ¿verdad? En esos casos, por ejemplo, hay una mayor variabilidad, tiene que tener mayor a 15% y mayor a 400 ml, por ejemplo, la respuesta. En esos casos, por ejemplo, no sé si se acuerdan de ese overlap, ¿verdad? Que es la interposición de asma y EPOC. En esos casos, entonces, podemos hacer el diagnóstico de la interposición asma-EPOC. Pero sí puede tener también respuesta, pero no va a ser tan significativa, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, gracias. Bueno, bueno, acá por ejemplo también podemos hacer a través, podemos también evidenciar la obstrucción bronquial con el medidor de pico flujo, ¿verdad? Que es también un dispositivo que se utiliza, que todo paciente asmático debe tener para poder evaluar así la obstrucción que ese paciente tiene, ¿verdad? Ese es un dispositivo simple, ¿verdad? Que más o menos cuesta 150.000 guaraníes, ¿verdad? Y se le tiene que enseñar al paciente, ¿verdad? Cómo utilizar, ¿verdad? El paciente siempre tiene que estar de pie, ¿verdad? El dispositivo que se eleva tiene que traer hasta la base, ¿verdad? Tiene que insuflar
profundamente, ¿verdad? Y hacer una expulsión brusca y rápida, ¿verdad? Para poder así levantar el indicador, ¿verdad? Y ahí, dependiendo, ¿verdad? De la altura del paciente, se puede ver cuánto él tiene que ser, o sea, cuánto es lo ideal que tiene que soplar, ¿verdad? Y hay pacientes, por ejemplo, que están obstruidos, soplan en menos de 60%, menos el 80%, entonces con este dispositivo ellos mismos pueden evaluar sus obstrucciones, ¿verdad? Bueno, y este es o sea, es una tabla que se utiliza para medir la variabilidad, ¿verdad? Del flujo expiratorio máximo. Esos son los casos, por ejemplo, que le da el tratamiento al paciente y tienen que ir a la casa a, a medir, ¿verdad? El pico flujo durante el mes o la semana, ¿verdad? Entonces se tiene que utilizar a la mañanita cuando el paciente se despierte y unas horas antes de realizar el tratamiento, ¿verdad? Entonces, em, el paciente entonces tiene que soplar, ¿verdad? Y acá, entonces, más o menos ponerle que el paciente mida 1,70 y para 1,70 tiene que tener un valor más o menos 4,50, ¿verdad? Entonces el paciente sopla, acá por ejemplo, si era 4,50 y te sopló 400, entonces aquí quiere decir que ya hay un grado mínimo de obstrucción, ¿verdad? Y eso él va haciendo durante la semana. En este caso, por ejemplo, probablemente el paciente estaba con una crisis, ¿verdad? Porque solamente sopló 100, ¿verdad? Entonces, ese él tiene que ir a llevar al consultorio y mostrar, ¿verdad? Al médico y mostrar el grado de obstrucción que tuvo, ¿verdad? Y si tuvo o no respuesta a la medicación, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el diagnóstico, verdad? Cuando sospechamos un paciente que tiene asma, ¿verdad? Las probabilidades altas que el paciente tenga asma, los pacientes que tengan sibilancias, ¿verdad? Acortamiento de la respiración, tos, opresión torácica, ¿verdad? Tienen síntomas que empeoran en la noche o en la madrugada, síntomas variables en tiempo e intensidad, ¿verdad? Los síntomas desencadenados por unas infecciones virales, por el ejercicio, por exposición a alérgenos, cambios climáticos, por risas, por irritantes como el humo de tabaco y combustión, ¿verdad? Vehicular. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer al momento es tratar de descifrar cuáles son los factores desencadenantes, ¿verdad? De estas crisis para orientar al paciente, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de las infecciones víricas, ¿verdad? Todo el cuidado que se debe tener actualmente, o sea, el que más el paciente asmático teme es del COVID, ¿verdad? Porque eso puede desencadenar exacerbaciones de asma, ¿verdad? El ejercicio, hay pacientes, por ejemplo, que tienen eh, crisis luego de haber realizado ejercicio físico, entonces en esos casos, por ejemplo, el paciente puede hacer sus broncodilatadores antes de iniciar las actividades físicas, ¿verdad? Hay exposición a alérgenos, por ejemplo, el cambio climático es muy común también, ¿verdad? La rinitis alérgica, el reflujo gastroesofágico, el humo del tabaco, como dice, ¿verdad? Todos, o sea, lo más importante aquí es saber identificar cuál es lo que le está desencadenando, ¿verdad? Y las que tienen probabilidades bajas de ser asma son tos aislada, ¿verdad? Pero de igual manera no descarta, hay pacientes que solamente vienen y presentan tos, ¿verdad? Y nada más. Luego la producción crónica de esputo, porque como bien sabemos, la tos del asmático suele ser seca, ¿verdad? Dolor torácico, aislado también, disnea inducida por ejercicio con estridor. Bueno, en el examen físico puede ser normal en la intercrisis, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que un paciente que no está en su exacerbación de asma, en su fase estática, digamos, el paciente no tenga ningún síntoma. A la ocultación va a tener un muelle vesicular normal, ¿verdad? Solamente en las crisis él va a tener sibilancias.
En el hallazgo más frecuente es la tos con sibilancia en expiración forzada. O sea, las sibilancias tienen características, o sea, suelen ser sibilancia a la expiración, ¿está bien? Y se pueden hallar sibilancia en otras circunstancias también, ¿verdad? Que pueden ser en infecciones respiratorias agudas, en el EPOC, en las infecciones de la vía aérea superiores, en las obstrucciones endobronquiales que pueden ser, por ejemplo, por algún carcinoma, alguna neoplasia, ¿verdad? El cuerpo extraño también, ¿verdad? Todo lo que obstruye la luz eh, puede manifestarse como sibilancias. Y las sibilancias pueden estar ausentes en las crisis severas, ¿verdad? También puede presentarse como el tórax silente, ¿verdad? Ese hubo ya un caso cuando era residente. eh, Famoso, el residente es eh, el esclavito, ¿verdad? Te vas y le dice el jefe al R1, le dice, anda a ocultarle al paciente, estaba en el rack el paciente, ¿verdad? Anda a ocultarle al paciente y venía a decirme qué tiene, ¿verdad? Se fue, la ocultó y le dijo, yo no escucho nada, no escucho nada, doctora, no tiene nada el paciente. Ah, bueno. Y después nomás se fue, por suerte, gracias a eso se fue también la jefa, la ocultó y realmente no escuchaba nada, ¿verdad? Pero era porque era tórax silente, ¿verdad? El paciente casi ya estaba parando ahí, ¿verdad? Estaba cianótico, estaba con taquipnea, ¿verdad? Entonces, existe también casos de tórax silente y eso representa gravedad del cuadro, ¿verdad? En cual caso que no se escuche nada, ¿verdad? O sea, que murmullo vesicular abolido o no se escuche nada de sibilancia en esos casos, representa gravedad del cuadro, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer, una vez que el paciente es diagnosticado de asma, hay que hacer el seguimiento de ellos, ¿verdad? Eh, hay que, hay que hacer el control del asma, hay que indagar sobre la clínica de las últimas 4 semanas del paciente, ¿verdad? Hay que indagar sobre los factores de riesgo de desenlace pobre, incluyendo la baja función pulmonar. Hay que indagar por el tiempo, por ejemplo, en qué momento del día el paciente tiene más crisis. Y como ya les dije, lo que son, tienen síntomas nocturnos, son pacientes que representan mayor severidad, o sea, que representa severidad del asma, ¿verdad? Y las comorbilidades, ¿verdad? Siempre tratar de investigar las comorbilidades, pensar siempre, preguntar si el paciente no tiene una rinosinusitis, si el paciente no tiene su rinitis crónica, ¿verdad? Porque un paciente que solamente le trata su asma y no le tratamos su rinitis, nunca va a mejorar y nunca va a dejar de tener sus crisis. ¿Por qué? Porque su rinitis es lo que le hace la exacerbación de su asma. Entonces, en esos casos, tenemos que tratar las dos cosas, ¿verdad? O sea, que la rinitis con con su asma, ¿verdad? Dependiendo de la etapa en que esté, ¿verdad? Entonces, siempre tratar primero lo que le exacerba, ahora las comorbilidades, también la enfermedad de reflujo gastroesofágico que puede causar también las exacerbaciones, la obesidad, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ¿verdad? La depresión, la ansiedad, ¿verdad? Todo esto pueden hacer exacerbar el asma, ¿verdad? Y contribuyen al mal control de síntomas y baja la calidad de vida y baja también la función pulmonar, ¿verdad? Cuanto más exacerbación el paciente tiene durante el año, va a tener una menor función pulmonar. Bueno, y esto, entonces nosotros tenemos que clasificar al paciente según la sintomatología, ¿verdad? Podemos clasificar al paciente en estadio leve, moderado y grave, ¿verdad? El estadio leve incluye los escalones 1 y 2, ¿verdad? El moderado incluye el escalón 3 y 4 y la severa el escalón 5.
¿verdad? Entonces, este es un cuadro, ¿verdad? Que es del GINA, ¿verdad? Que este es un cambio, vamos a decir, drástico que hizo el GINA de 2020. ¿Por qué? Porque por más de 50 años se trató el asma solamente con broncodilatadores de corta duración en la etapa uno, ¿verdad? Que sería, ¿verdad? Esta, ¿verdad? Que sería el asma leve. Entonces se hicieron millones de estudios, ¿verdad? Y se vieron que los pacientes que tienen asma leve, ellos tienen también riesgo, ¿verdad? De tener también asma, o sea, exacerbaciones fuertes, ¿verdad? Entonces ellos tienen riesgo a sufrir eventos adversos graves, ¿verdad? Más o menos el 30 al 37% de los pacientes que tienen asma leves pueden tener exacerbaciones asma graves. El 16% de los pacientes leves pueden tener un asma casi fatal, ¿verdad? El 15 al 20% de los adultos tienen asma grave, ¿verdad? Entonces, entonces todo tardó 50 años para que esto cambie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente se trataba la obstrucción, ¿verdad? Y actualmente se vio, ¿verdad? Que también como que el asma es una enfermedad inflamatoria, ¿verdad? Entonces también tenemos que tratar esa inflamación, ¿verdad? Entonces este escalón cambió, ¿verdad? Esto es lo que cambió, ¿verdad? Y es lo nuevo que hay, ¿verdad? Que al principio, anteriormente nosotros teníamos pacientes que estaban en su etapa leve y le decíamos, bueno, te vas a ir a tu casa y vas a usar tu salbutamol solamente si es que tenés tu chillido pecho, tu sibilancia, tu tos, tu opresión torácica. Pero eso ahora cambió. Entonces vamos a decirle al paciente, vas a usar tu, o sea, lo que se propone en este escalón es que se utilice la budesonide con formoterol según necesidad. ¿Está bien? Entonces él va a actuar como antiinflamatorio y como broncodilatador. Entonces en dosis leves, ¿verdad? Entonces el escalón uno es para pacientes que tienen síntomas menos de dos veces al mes, ¿verdad? Entonces el paciente va a utilizar según sea necesario, dosis bajas de corticoides inhalados que proponen, que es la budesonide con formoterol, ¿verdad? Y acá, como pueden ver, ya es la otra alternativa, ya se utiliza el SABA, ¿verdad? Pero se puede utilizar, se tiene que utilizar, por ejemplo, con un corticoide inhalado. Puedo usar salbutamol y budesonide, ¿verdad? Pero existe esta combinación, ¿verdad? Que actualmente debemos utilizar. En el escalón 2, por ejemplo, son los pacientes que tienen síntomas 2 veces al mes o más, pero menos de una vez al día, ¿verdad? Estos tenemos que controlar también con los corticoides inhalados de dosis bajas diarias. Se puede hacer en forma regular o también se puede utilizar con dosis bajas de corticoides inhalados y formoterol. En el escalón 3, por ejemplo, acá vamos a ver a esos pacientes que tienen síntomas la mayoría de los días, ¿verdad? Con asma y una vez a la semana o más, ¿verdad? En estos casos ya se utiliza el tratamiento de mantenimiento que es con un corticoides inhalado y los broncodilatadores de larga duración, que por ejemplo en el hospital nosotros tenemos que el salmeterol fluticasona, ¿verdad? Que podemos utilizar con dosis bajas al principio, ¿verdad? Si eso no mejora y si persisten los síntomas, ¿verdad? Y si empieza a disminuir la función pulmonar, usamos dosis medias, ¿verdad? De salmeterol fluticasona puede ser, ¿verdad? Y en el 5 ya es, por ejemplo, los pacientes ya que tienen síntomas ya muy frecuentes, ya están comprometidas las noches, ¿verdad? En esos casos usamos altas dosis de corticoides inhalados más broncodilatadores de larga duración.
En este caso es muy importante estudiar el fenotipo del asma para tratar así las causas que le desencadena, ¿verdad? Porque requieren ya altas dosis de estos medicamentos y no estén mejorando, ¿verdad? Hay que ver, hay que observar si el paciente está utilizando de manera correcta sus inhaladores, hay que ver si el paciente es constante, ¿verdad? En la utilización, si es a horario, ¿verdad? Y en esos casos, ¿verdad? Si estamos descartando todo, si está utilizando bien, si está utilizando de forma correcta, entonces ahí podemos agregarles los otros medicamentos como puede ser el tiotropio, ¿verdad? O los anti-IgE también, ¿verdad? Y eso, ¿verdad? Entonces, este es en la parte, cuando hacemos el diagnóstico de asma, cómo vamos a empezar a tratarle ya, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la crisis de asma, ¿verdad? O sea, que también se denomina exacerbación de asma. Ella se caracteriza por dificultad respiratoria progresiva, ¿verdad? El paciente tiene opresión torácica, tiene chillido de pecho y sensación de falta de aire, ¿verdad? Los episodios pueden variar desde cuadros leves a cuadros severos con riesgo vital, ¿verdad? También puede haber estatus asmático, asma fatal o casi fatal, ¿verdad? Este es un archivo, es una guía, ¿verdad? Del archivo bronconeumología, muy interesante donde se pueden ver las recomendaciones para la prevención y el tratamiento de las exacerbaciones de asma. Para lo que quieran leer, le dejo aquí, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los pacientes que tienen riesgo de desencadenar entonces una exacerbación de asma? Son aquellos, por ejemplo, que ya tuvieron algún ingreso a UTI, ¿verdad? O algunos que ya tuvieron una intubación orotraqueal por crisis de asma, ¿verdad? Los síntomas no controlados, el paciente que le inicia su corticoides inhalado más su broncodilatador de larga duración y tiene ya dosis alta y no responde, ¿verdad? Los pacientes que tienen más de una exacerbación en los últimos 12 meses, cuando el BFIUM es bajo, ¿verdad? Hay que medir al inicio del tratamiento, a las 3 o 6 meses, ¿verdad? Y hay que, en la fase estable también tenemos que medir el BFIUM, ¿verdad? En esos casos, cuando están bajo la función pulmonar, también tiene riesgo de exacerbaciones. Hay que investigar la técnica inhalatoria, ese yo veo que es un problema muy frecuente, ¿verdad? La forma en que el paciente realiza, ¿verdad? De explicar bien al paciente, ¿verdad? Cómo se utilizan los aerosoles con la aerocámara, cómo hay que explicarle que hay que agitar bien antes de utilizar, disparar una vez, inhalar por la boca, aspirar, aguantar 10 segundos sin respirar y luego respirar por la boca hasta 10 segundos también, ¿verdad? Esperar un minuto y después hacer de vuelta al siguiente paso, ¿verdad? Esa es la manera correcta, porque si, o sea que de no creer es que cómo hacen los pacientes, y eso yo ya vi también en una serie ese de Doctor House que utilizan, no sé si ya vieron ustedes ese episodio donde el paciente que tiene asma se hace como, utiliza como perfume, en serio, pero en serio le digo que a mí ya me pasó eso y no pude creer, no pude creer, pero me pasó. Y, y eso es por culpa de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros no le explicamos bien al paciente cómo en realidad tiene que hacer, ¿verdad? Entonces puede ser que el paciente no esté mejorando por su mala técnica, ¿verdad? Por la pobre adherencia, ¿verdad? El tema de no está utilizando a horario, utiliza cuando se acuerda, no es constante en el tratamiento, ¿verdad? Paciente también que es tabaquista, ustedes saben que el tabaquismo disminuye también la función pulmonar y el paciente que tiene asma y es tabaquista va a tener una tendencia mayor a disminuir la función y va a tener una tendencia a tener exacerbación de asma, ¿verdad? La obesidad también, ¿verdad? Siempre es importante decirle al paciente, ¿verdad? Que es obeso, que tratar
de bajar de peso para poder mejorar también la caja torácica, ¿verdad? Porque está comprimida por esa obesidad, ¿verdad? El embarazo también puede ser uno de los factores desencadenantes y la eosinofilia en sangre. Bueno, entonces, como bien sabemos, el asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, ¿verdad? Con hiperreactividad, ¿verdad? Hay limitación reversible del flujo aéreo, ¿verdad? Y síntomas respiratorios. Y en las exacerbaciones puede haber crisis asmáticas, ¿verdad? Puede haber asma aguda o estado de mal asmático también. Entonces puede ser leve, moderado, severa, casi fatal y en peor de los casos puede llegar a ser fatal. Bueno, entonces todo asmático se encuentra en riesgo de padecer una exacerbación, ¿verdad? Más aún si es un paciente que tenga asma alérgica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil decirle a tu paciente, alejate de lo que te da alergia para que estés bien, ¿verdad? Porque le da alergia el cambio de clima, le da alergia el polvo, le da alergia la humedad y todo eso puede desencadenar, ¿verdad? Entonces, todo asmático se encuentra en un riesgo de padecer una exacerbación. Y las exacerbaciones presentan un amplio espectro de gravedad y de duración, ¿verdad? Mayor a 80% de días y semanas. La mayoría de los pacientes tienen una ventana de oportunidad para su reconocimiento y tratamiento. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? El paciente ya se da cuenta cuando va a tener su crisis, ¿verdad? Tiene que saber cómo utilizar sus aerosoles. El médico le tiene que explicar en qué momento utilizarlos, ¿verdad? Y en qué momento acudir al servicio también, ¿verdad? La mortalidad se encuentra asociada a la falla en apreciar la severidad y el tratamiento inadecuado. Y la fisiopatología de la crisis de asma, bueno, como sabemos ahora, ocurre por una obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Lo que pasa es, lo que ocurre, hay una inflamación a nivel de las mucosas, hay contracción del músculo liso, eso hace que disminuya la ventilación, perfusión y por ende va a bajar la presión parcial de oxígeno. En esos casos va a disminuir la función pulmonar, ¿verdad? Y eso causa todos estos síntomas, ¿verdad? Entonces acá podemos ver el pulmón, los bronquios normales, como tiene un calibre normal. Una vez que el paciente está en su etapa de exacerbación, va a tener la inflamación, edema de los bronquios, ¿verdad? De la mucosa bronquial. Va a tener también secreción de moco y va a tener también va a tener broncoconstricción, ¿verdad? A nivel muscular. Y lo que hace es disminuir el calibre de estos bronquios. Y esto es una imagen nada más, como se pueden ver, ¿verdad? De unos bronquios, ¿verdad? En el asma fatal, como puede ser que se ve bien acá la diferencia, ¿verdad? Que hay el edema, hay la inflamación y el acúmulo de secreción a nivel bronquial. Entonces, en el momento que el paciente esté en su crisis de asma, en la exacerbación de asma, tenemos que tener dos etapas, ¿verdad? Una etapa estática, ¿verdad? Donde tenemos que evaluar al ingreso del paciente, por ejemplo, en la urgencia tenemos que evaluar el nivel de gravedad en el que el paciente esté, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso? Haciendo la anamnesis, o sea, la historia clínica, el examen físico, ¿verdad? Le debemos medir el pico flujo, debemos hacer una espirometría, ¿verdad? Toda urgencia debe tener un flujómetro, ¿verdad? Es como en algunas literaturas habla de cómo es como no medir la presión a un paciente que tiene presión alta, por ejemplo. Es lo mismo, en estos casos, por ejemplo, es lo mismo decir que si no le medimos la función pulmonar, ¿verdad? Más o menos es omisión, más o menos de eso habla, ¿verdad? Entonces sí o sí debemos de medir el pico flujo
o el BFIU, ¿verdad? A través de la espirometría, la saturación, ¿verdad? Eso es la etapa inicial o estática. Y en la etapa dinámica, en esos casos tenemos que evaluar la respuesta al tratamiento que nosotros le hacemos al paciente en el momento de la urgencia, ¿verdad? Y ahí tenemos que volver a controlar el BFIU con el flujómetro, ¿verdad? Ver el pico flujo cada 30 minutos, evaluar la saturación también, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer en esos casos una evaluación estática y dinámica al momento que el paciente ingresa a la urgencia. Bueno, entonces, los factores asociados a riesgo vital, ¿verdad? Como ya habíamos visto en la historia del asma, episodios previos en UCI, una intubación, ventilación mecánica, las hospitalizaciones previas, las consultas previas a urgencia. Entonces, vos ya le conocés a tu paciente que viene ya otra vez a la urgencia por su tema de asma. Entonces, esos pacientes tienen riesgo a complicarse, tienen riesgo a ingresar a UTI, ¿verdad? Entonces, hay que tenerle bien en ojo a ellos, ¿verdad? La dificultad de percibir la obstrucción bronquial, los antecedentes familiares de asma casi fatal también, ¿verdad? Y la historia social y psicosocial también es importante, ¿verdad? Por el bajo nivel socioeconómico y residencia urbana, trastornos psicológicos, porque esos pacientes no van a hacer bien el tratamiento, ¿verdad? De forma de mantenimiento. Por ejemplo, el paciente que tiene un bajo nivel socioeconómico no va a tener acceso al hospital, no va a tener acceso a su medicación habitual, ¿verdad? Entonces, en esos casos, tenemos que tratar de ayudar al paciente, ¿verdad? Las comorbilidades también, el paciente que tiene POC, enfermedad psiquiátrica, ¿verdad? Em, ¿Cuáles son los indicadores de compromiso vital? El tórax silente que ya hablamos, ¿verdad? La cianosis, la bradicardia, la excitación, la confusión, la alteración de la conciencia. Eso se debe a la insuficiencia respiratoria que el paciente está padeciendo. Eso hace que haya una acidosis respiratoria, aumento de PCO2. Esa CO2 puede atravesar, como sabemos, puede llegar hasta el sistema nervioso central, hace ahí alteración de la conciencia sensorio, ¿verdad? Y eso lleva ya a una intubación, ¿verdad? Y el movimiento paradójico tóraco-abdominal que el paciente tiene. Entonces, también podemos evaluar a través de las palabras entrecortadas que el paciente emite, ¿verdad? En el momento de la anamnesis, ¿verdad? La posición que se encuentra. El paciente va a estar agitado, va a tener una frecuencia respiratoria mayor a 30, ¿verdad? El uso de las musculaturas accesorias, o sea que se ve mucho el uso de esa musculatura, ¿verdad? La frecuencia cardíaca mayor a 120, la saturación de oxígeno menos del 90%, ¿verdad? Y el pico flujo menos del 50% del óptimo. Este que se debe hallar sí o sí en el momento de evaluar a un paciente asmático. Bueno, y en la evaluación estática, como ya vimos, ¿verdad? Ahí tenemos que darnos cuenta qué tan grave es el paciente, ¿verdad? Eso se hace a través de la historia breve, de las exacerbaciones actuales, las anteriores, la retracción supraesternal, el signo de la obstrucción grave, la medida objetiva de la obstrucción del flujo aéreo, ¿verdad? La severidad de la exacerbación en todo paciente mayor a 5 años, ¿verdad? El paciente que es asmático debe tener su espirometría cada año, ¿verdad? Y ver qué tan comprometida está la función pulmonar, la saturación de oxígeno mediante oximetría de pulso para excluir la hipoxemia y monitoreo continuo. Bueno, entonces debemos hacer al paciente el pico flujo o si no la espirometría, ¿verdad? Donde vamos a ver ahí el BFIU, maniobra esencial en casi todos los asmáticos agudos que tengan mayor a 5 años de haber sido diagnosticados. La no realización de esta maniobra constituye una omisión grave y frecuente en el manejo de estos pacientes a nivel del servicio de urgencia. Entonces, todo servicio de urgencia debe tener su pico flujo por lo menos, ¿verdad? Para poder evaluar así el grado, ¿verdad? De severidad de ese paciente, ¿verdad?
La maniobra espirométrica puede llevarse a cabo en casi la totalidad de los pacientes con obstrucción grave, con altos niveles de aceptabilidad y seguridad, ¿verdad? Es muy importante también hacer la espirometría para ver cómo ya vimos el grado de obstrucción de ese paciente, ¿verdad? Pero sí tiene que estar contraindicada en el caso que el paciente esté sospechando una sobreinfección, ¿verdad? Que puede ser algo viral o bacteriana. En esos casos no se pueden realizar la espirometría. Bueno, entonces debemos de tener una medición seriada, ¿verdad? De la función pulmonar, ¿verdad? A través del pico flujo de FIUM cada 30 a 60 minutos, ¿verdad? Del ingreso del paciente. Por ejemplo, ingresa el paciente, le hacemos su rescate y le volvemos a evaluar dentro de 20 a 30 minutos si tuvo o no respuesta, ¿verdad? A la medicación que estamos realizando, ¿verdad? Entonces, esa respuesta al tratamiento y predicción de la necesidad de hospitalización, para eso nos sirve eh, estos dispositivos, o sea, estas pruebas, ¿verdad? Y la medida de la saturación de oxígeno mediante la saturación, o sea, de la saturación de pulso en forma continua, ¿verdad? Y hay que excluir la hipoxemia. Bueno, entonces, el tratamiento de la crisis de asma tenemos dos objetivos, ¿verdad? Que es la de conservar la vida y la disminuir la inflamación de la vía aérea, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conservar la vida? Con la oxigenación y los broncodilatadores, ¿verdad? En la oxigenación tenemos que hacer con las correcciones de la hipoxemia y los broncodilatadores, rápida reversión de la obstrucción de la vía aérea, ¿verdad? Y la disminución de la inflamación con corticoides sistémicos podemos realizar, eh, debemos de hacer, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de la oxigenoterapia también es muy importante acá en los pacientes asmáticos, ¿verdad? El uso de oxígeno en altas concentraciones produce un aumento clínicamente significativo de la presión parcial de CO2, ¿verdad? De pacientes con crisis asmática severa, siendo determinante la falla respiratoria, ¿verdad? Entonces, hay que tener también mucho cuidado con el tema de la oxigenación porque podemos también hacerle un mal al paciente, ¿verdad? En los casos, por ejemplo, paciente POC no podemos iniciar la oxigenoterapia de entrada, sino que necesitamos sí o sí primeramente, ¿verdad? Una gasometría para evaluar si ese paciente no es un retenedor crónico de CO2, ¿verdad? En los pacientes asmáticos se recomienda que el oxígeno sea administrado solo en aquellos pacientes con una hipoxemia, ¿verdad? Y a dosis mínima, ¿verdad? No pase a retener CO2, ¿verdad? Ustedes saben que la retención de CO2 es muy perjudicial, ¿verdad? Para la salud. ¿Por qué? Porque esto puede alterar el sensorio, ¿verdad? Y eso puede llevar a una intubación al paciente, ¿verdad? Los beta 2 agonistas, entonces estamos en nuestro paciente, le colocamos oxígeno y empezamos nuestro rescate, ¿verdad? Con los beta 2 agonistas de acción corta, ¿verdad? Que el más utilizado, el de primera línea, es el salbutamol, ¿verdad? Podemos hacer 4 a 8 disparos, o 4 a 8 disparos, ¿verdad? Y eso repetir cada 10 a 15 minutos. Se debe hacer el PAF, o sea, se debe hacer el pico flujo, ¿verdad? Y ver si hay mejoría, si no hay mejoría, continuar por una hora más, ¿verdad? Hay que hacer entonces inhalados rápido, comienzo, menos efectos adversos, más efectivos por vía sistémica, ¿verdad? Hay que administrar en forma seriada o repetida, ¿verdad? La dosis e intervalos deben individualizarse según la severidad y la respuesta al tratamiento. El MDI Spacer, ¿verdad? Que es equivalente al nebulizador. El MDI Spacer es más versátil en pacientes severos, mayor dosis en menos tiempo. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Anteriormente, ¿verdad? Se pensaba que la nebulización era mucho más efectiva, por ejemplo, en pacientes con síntomas severos, ¿verdad?
Pero después con muchos estudios se vio que es mucho más eficaz los aerosoles con la aerocámara. ¿Por qué? Porque o sea que las partículas de los aerosoles son mucho más pequeñas y esas pueden ingresar a los bronquios más pequeños, ¿verdad? Entonces el nebulizador tiene partículas más grandes, ¿verdad? Y o sea que viendo de esa manera, entonces llega a menos bronquios, digamos, ¿verdad? Y también que tiene una rápida acción, ¿verdad? Por eso se prefiere en pacientes severos utilizar aerosoles con las aerocámaras en la urgencia. Entonces acá podemos ver el IDM versus los nebulizadores, ¿verdad? Ambos métodos son equivalentes, la exacerbación es leve moderada, pero se prefiere IDM, es el aerosol, ¿verdad? Más la aerocámara por mayor versatilidad, tiene dosis mayor en menos tiempo y en pacientes con mayor gravedad. Actualmente se utilizan las nebulizaciones solamente ya en niños y en adultos mayores que no pueden utilizar de forma, que no pueden utilizar los aerosoles de forma correcta, ¿verdad? Que es la inhalación, retención 10 segundos y después la expiración, ¿verdad? Entonces, en esos casos excepcionales se utilizan actualmente la nebulización. Bueno, entonces acá podemos ver entonces la inhalaloterapia, ¿verdad? En la crisis de asma se utilizan los aerosoles con la aerocámara. Entonces el médico tiene que explicar al paciente la forma correcta de utilizar. Hay que disparar una vez y ahí el paciente tiene que inhalar, enviar toda la parte pulmonar, retener por 10 segundos la respiración y luego respirar por la boca, ¿verdad? Para que todo el medicamento que quedó al disparar pueda de vuelta eh, volver a ingresar, ¿verdad? Y este es el nebulizador tipo jet, ¿verdad? Que no se utiliza más, ¿verdad? Más todavía ahora que con el tema del COVID, ¿verdad? Que dispersa mucho microorganismo, ¿verdad? No se está usando más. Y eso para quitarle también la cabeza al paciente es todo un arduo trabajo, ¿verdad? Porque ellos lo único que quieren hacer es una nebulización para poder mejorar, ¿verdad? Entonces tenemos que explicarles que es mejor el aerosol con la aerocámara, ¿verdad? Bueno, acá tenemos también un estudio, ¿verdad? Un estudio brasilero que se hizo en las comparaciones entre la nebulización versus los aerosoles, ¿verdad? El tiempo y el costo. Este análisis en el tiempo de enfermería y costo de medicamentos en las exacerbaciones leve moderada de asma, ¿verdad? Que se vio que en la nebulización lleva más tiempo para que actúe con relación al aerosol, ¿verdad? El costo también es más elevado nebulizador que los aerosoles. Y los beta agonistas de comienzo y duración de acción, nosotros lo que más utilizamos aquí es el salbutamol, ¿verdad? Que dura prácticamente 2 a 10 minutos que inicie su acción, ¿verdad? El formoterol ahora, en ese caso el GINA, ¿verdad? Que se puede usar también como de rescate, ¿verdad? Con el budesonide formoterol. Y luego tenemos el sameterol, también se puede utilizar, ¿verdad? Que dura más o menos 10 a 20 minutos para que tenga acción, ¿verdad? La ventaja de la vía inhalatoria, como ya habíamos visto, es su comienzo de acción es más rápido, su dosis administrada son más pequeñas, tienen micropartículas, y esas micropartículas van y se impregnan más en las vías respiratorias inferiores, las más pequeñas, ¿verdad? Tiene menos efectos secundarios que por ejemplo, las intravenosas, ¿verdad? Luego tenemos esta que es la aplicación de la evidencia en la práctica clínica, ¿verdad? La vía inhalada es la elección, ¿verdad? La intravenosa no es más eficaz y se asocia a muchos efectos secundarios, ¿verdad? Los IDM más espacios son preferibles, ¿verdad? Que las nebulizaciones en pacientes con obstrucción más severa, ¿verdad? Las nebulizaciones con
continua no es más efectiva que la intermitente, aunque presenta menos efectos secundarios. En los adultos se utilizan 4 a 8 disparos, ¿verdad? Con el aerosol, con la aerocámara, se espera 10 a 15 minutos, luego se hace de vuelta 4 a 8 y así se repite hasta llegar a 1 hora, ¿verdad? Puede esperar 30 a 60 minutos para volver a hacerle el pico flujo o la espirometría, y si vemos si tiene mejoría del 80%, el paciente puede ir de alta, ¿verdad? Si tiene mejoría entre el 60%, mayor a 60%, podemos dejarle en observación, y si es que tiene mejorías menos del 60%, el paciente debe quedar hospitalizado. Bueno, y los anticolinérgicos también, ¿verdad? Se vio que con el uso de beta 2 agonista también tiene mucha mejoría en la obstrucción, ¿verdad? En los pacientes que tienen exacerbaciones severas, ¿verdad? Concomitante a los beta 2 agonistas y anticolinérgicos, ¿verdad? Los anticolinérgicos y asma aguda, entonces dosis múltiples de beta 2 agonista, por ejemplo, más el bromuro y patropio, que es el famoso Conviven que usamos en la urgencia, ¿verdad? El tratamiento de primera línea del asma aguda, moderada, severa, ¿verdad? Cuando se tiene la BFIU menos de 70%, hay una reducción de la hospitalización del 30 a 60% en los usos de esta combinación, ¿verdad? Hay un aumento de la función pulmonar en 50 litros por minuto en el pico flujo y sin aumento de los efectos secundarios. Los corticoides sistémicos en asma aguda requieren horas para mejorar la función pulmonar y reducir las hospitalizaciones, ¿verdad? La vía oral es equivalente y más barata que la parenteral, ¿verdad? La prednisona de 30 a 80 miligramos o la hidrocortisona de 150 a 200 miligramos se pueden utilizar también en la urgencia, ¿verdad? Hay que reducen las recaídas en el 7 al 10 días de tratamiento. En el caso de que el paciente sea menos de 15 días, se podrán suspender de forma brusca, especialmente cuando ya se hayan iniciado sus corticoides inhalados. Bueno, los corticoides inhalados, administrados junto con los broncodilatadores de forma repetida cada 30 minutos durante 90 a 120 minutos y a dosis elevadas, proporcionan un aumento de la función pulmonar y menos hospitalización. Entonces, cuando tu paciente tiene, por ejemplo, está en la urgencia, está en su cuadro de crisis de asma, le podemos hacer también los corticoides inhalados, ¿verdad? Para que pueda tener una mejoría en la función pulmonar y la disminución de las hospitalizaciones. Acá podemos hablar también del tratamiento de segunda línea en el caso de que el paciente no esté mejorando con sus broncodilatadores, que sea el salbutamol, el bromuripatropio. Entonces pasamos a la siguiente línea que pueden ser levalbuterol, ¿verdad? El formoterol, la adrenalina también, ¿verdad? Aminofilina, el sulfato de magnesio, el que más se utiliza en intravenoso. También puede ser el helio, antibiótico en el caso que el paciente esté infectado, ¿verdad? Antagonista de los leucotrienos como el montelukast, los corticoides inhalados también. Bueno, y la aminofilina, ¿verdad? No adiciona nada a una dosis adecuada de beta agonista como broncodilatador. No se recomienda como droga de primera línea, sirve como terapia coadyuvante, como le dije, si el paciente no está mejorando con sus broncodilatadores, se puede hacer una dosis de ataque que es de 5 miligramos por kilo peso en una infusión de 20, ¿verdad? Seguido de 500 microgramos por kilogramo hora. En caso de uso prolongado, se requiere monitorización de los niveles en sangre de 10 a 20 miligramos por litro, ¿verdad? Luego tenemos, entonces la aminofilina intravenosa ha mostrado poco efecto broncodilatador y puede incrementar los efectos adversos, ¿verdad? La mejoría aditiva de la función pulmonar luego de 6 horas
no hubo aparente reducción de los síntomas, número de nebulizaciones o estadía hospitalaria. El sulfato de magnesio, si utilizamos, ¿verdad? Tiene un efecto benéfico sobre la relajación, inflamación del músculo liso, especialmente en pacientes que tienen exacerbaciones severas. Y en una revisión del Cochrane, ¿verdad? Que concluyó que la nebulización con sulfato de magnesio con beta 2 agonista mejora la función pulmonar y reduce las hospitalizaciones. ¿Y cómo se utiliza el sulfato de magnesio? ¿Verdad? O sea, que en dos estudios randomizados controlados en adultos utilizaron, ¿verdad? 2 miligramos de sulfato de magnesio, ¿verdad? En 50 ml de suero fisiológico. Eso se pasó en 10 a 15 minutos asociado con corticoides y salbutamol, y eso vio una mejoría pulmonar en paciente con obstrucción severa, ¿verdad? Por ejemplo, el paciente con BFI menos del 25%. Y otra alternativa son los agonistas de los leucotrienos. Son pacientes con asma aguda, tienen elevados los leucotrienos en orina, y esto se correlaciona con la medida de obstrucción bronquial. O sea, administración intravenosa de Montelukast en paciente con asma aguda mejoró el BFI1 en 20%, y en pacientes tratados con Montelukast recibieron menos de beta 2 agonistas. Montelukast también presenta muchos efectos adversos, puede despertar así trastornos psiquiátricos. En niños se utiliza mucho, ¿verdad? En la fase estable también del asma también se puede utilizar en el caso en que no tiene mejorías con su corticoides inhalado, pero se vio que tiene muchos efectos adversos. Por eso tenemos que tratar de expectar estos medicamentos, ¿verdad? Al criterio de hospitalización en los pacientes que tienen exacerbación de asma, entonces es más de 3 horas de tratamiento sin mejoría, si el O2 para mantener la saturación, perdón, si tiene una saturación menos del 92%, si tienen síntomas más el pico flujo y BFI1 menos del 50%, ¿verdad? Del óptimo que serían la medición entre 60 a 90 minutos de haber ingresado el paciente. Y el agravamiento clínico, ¿verdad? Por ejemplo, la dificultad respiratoria, alteración del sensorio, ¿verdad? El tiempo para consolidar el tratamiento, ¿verdad? El paciente que, obviamente, o sea, los criterios de ingreso a UCI, ¿verdad? El tiempo para consolidar el tratamiento, el paro cardiorrespiratorio, la intubación, el deterioro de la conciencia, el agravamiento clínico, la insuficiencia respiratoria también, ¿verdad? Los criterios de intubación, evitar en lo posible la mortalidad significativa, ¿verdad? El objetivo es mantener la oxigenación y la ventilación. La guía más importante para intubar, ¿verdad? La apariencia clínica de paro cardíaco, paro respiratorio o bradipnea profunda, agotamiento físico, alteración del sensorio, letargia, agitación. Bueno, ¿cuáles los factores asociados al pobre cumplimiento, ¿verdad? Del tratamiento? El uso de medicación, la mala técnica que ya hablamos, ¿verdad? Las dificultades de asociación a inhaladores, esquemas complicados, temor a efectos adversos, el costo, la distancia a farmacias, ¿verdad? El paciente médico, la pobre información, la subestimación de la severidad del paciente, factores culturales, ¿verdad? La pobre comunicación entre médico-paciente, las expectativas inadecuadas y la actitud hacia la enfermedad. Bueno, entonces, eh, acá tenemos que parar y pensar, ¿verdad? Si estamos haciendo bien o no, ¿verdad? La forma correcta de utilizar los aerosoles, ¿verdad? Como le dije, es muy importante, es la explicación, ¿verdad? De cómo utilizar los broncodilatadores, los aerosoles con las aerocámaras, ¿verdad? Eh, Algunas veces, o sea, que dejamos de explicar porque pensamos que el paciente ya conoce, por más que
el paciente ya haya utilizado años y años los broncodilatadores, siempre hay que explicar nuevamente, ¿verdad? Cómo utilizar, ¿verdad? Y actualmente existen varios dispositivos para poder hacer el tratamiento, están los aerosoles. Y en este estudio, por ejemplo, se vio que el 58% de médicos están indicando de manera incorrecta los aerosoles. 82% de pacientes hacen una técnica inhalatoria deficiente y el 43% nunca nadie le explicó. Entonces el paciente agarra, le explica, le dice nomás, te va a hacer 2 puffs cada 12 horas, todos los días y chao. Eso nomás es la explicación. Y él no sabe, no tiene ni idea de lo que es, no sabe, el paciente no sabe leer, no sabe ni cómo se utiliza. Entonces, se puede ver aquí la proporción que es muy alta, ¿verdad? El que nunca nadie le explicó al pobre paciente cómo se debe utilizar los aerosoles. Y eso es todo con respecto al asma. No sé si pudieron comprender algo. Sí, sí, doctora. Excelente. Sí, doctora. Qué suerte. Bueno, entonces si tienen alguna duda por ahí, no sé, pueden preguntar. Doctora, yo tengo una duda. ¿El salbutamol afecta la parte cardíaca? Puede ¿O no? causar taquicardia. Puede causar, por eso se opta en pacientes que son asmáticos y tienen algún problema, por ejemplo, cardiológico, se usa el bromuro hipatropio en esos casos, ¿verdad? Porque tienden a causar mucha taquicardia, ¿verdad? Y pueden también, eso aumenta la ansiedad del paciente, ¿verdad? Vale. Gracias, doctora. Está bien. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase. Vamos a desarrollar también conmigo la enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Está bien? Cualquier cosa que necesiten, yo estoy por el hospital también, casi todos los días. Y nos vemos el viernes entonces. ¿Está bien? Dale, doctora, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar presentes. Nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, Chao, doctora. chao, doctora. Chao, profe. Chao, chao.